Non era ancor di là nesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi v'eran, ma stecchi con tosco. Non han sì aspri sterpi né sì folti quelle fiere selvagge che in odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie lor nidi fanno, che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali hanno late e colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani. E il buon maestro, prima che più entre, sappi che sei nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai, mentre che tu verrai, nell'orribil sabbione. Però riguarda ben, sì vederai cose che torrien fede al mio sermone. Io sentì ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, perch'io tutto smarrito m'arrestai. Credi io che i credette ch'io credesse, che tante voci uscisser tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier c'hai si faran tutti monchi. Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno e il tronco suo gridò: perché mischiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dir: perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietade alcuno? Uomini fummo, ed or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe esser la tua man più pia se state fossimo anime di serpi. Come d'un stizzo verde carso sia da l'un dei capi, che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uom che teme. S'egli avesse potuto creder prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima, non averebbe in te la man distesa, ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra ch'a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su, dove tornarli lece. E il tronco, sì col dolce dir m'adeschi, chi non posso tacere, e voi non gravi perch'io un poco a ragionar m'inveschi. I son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo e che le volsi serrando e disserrando sì soavi che dal secreto suo quasi ogni uom tolsi. Fede portai al glorioso uffizio, tanto chi ne perdei li sonni e i polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e gli infiammati infiammar sì Augusto, che i lieti onor tornaro
in tristi lutti. L'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir di sdegno, ingiusto fece me, contra me giusto. Per le 9 radici d'esto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Segnor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace ancor del colpo che invidia le diede. Un poco attese, e poi da ch'el si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Ond'io a lui domanda al tu ancora di quel che credi ch'a me satisfaccia, chi non potrei, tanta pietà m'accora. Perciò ricominciò: se l'om ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne se tu puoi s'alcuna mai di tai membra si spiega. Allor soffiò il tronco forte e poi si convertì quel vento in cotal voce: brievemente sarà risposto a voi. Quando si parte l'anima feroce dal corpo ond'ella stessa s'è disvelta, Minos la manda alla 7ª foce. Cade in la selva e non l'è parte scelta, ma là dove fortuna la balestra, quivi germoglia come gran dispelta. Surge in vermena e in pianta silvestra. L'arpie, pascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolor fenestra. Come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però ch'alcuna sen rivesta, che non è giusto aver ciò com si toglie. Qui le strascineremo, e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo ch'altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un romor sorpresi, similemente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, code le bestie e le frasche stormire. Ed ecco 2 dalla sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendo sì forte che della selva rompieno ogni rosta. Quel dinanzi: ora accorri, accorri, morte! E l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava: Lano, sì non furo accorte le gambe tue alle giostre dal toppo. E poi che forse li fallia la lena, di sé ed un cespuglio fece un groppo. Di rietro a loro era la selva piena di nere cagne bramose e correnti, come veltri c'uscisser di catena. In quel che s'appiattò miser li denti, e quel dilaceraro a brano, poi s'emportar quelle membra dolenti. Presemi allor la mia scorta per mano e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti invano. O Jacopo, dicea da Santo Andrea, che t'è giovato di me fare schermo, che colpa ho io della tua vita rea? Quando il maestro fu sovresso fermo, disse: chi fosti che per tante punte soffi con sangue doloroso sermo? Ed egli a noi: o anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto, c'ha le mie fronde sì da me disgiunte,
raccoglietele al piede del tristo cesto. I fui della città che nel Batista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista. E se non fosse che in sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadin che poi la rifondarno sovra il cener che datti la rimase, avrebber fatto lavorare indarno. Io fei gibetto a me. Buenas tardes. Estamos nuevamente para comentar el canto 13 del infierno. En la región, concretamente en la zona media de la tierra del infierno, en la zona donde están alojados los violentos, entre los incontinentes y los traidores. O sea, justo si ustedes ven el esquema con el que nos hemos manejado para ubicarnos dentro de la topografía infernal, van a advertir que en este viaje hacia el centro de la Tierra estamos ya en una región central. Nos vamos a ocupar aquí en este canto de trabajar la figura poética de Pierre de la Vigne. Este es un canto complejo, ¿no? Es un canto complejo por distintas razones, no solo por el tema que toca, sino por los trabajos de intertextualidad que presenta, pero vamos a tratar de establecer y definir algunas coordenadas que nos ayuden a entender el logro estético que Dante ofrece en este canto. Como les decía, en esta región media del infierno que corresponde a los pecadores violentos, estamos específicamente en el séptimo círculo, en la segunda región del séptimo círculo, donde están alojados los violentos contra sí mismos, contra la propia persona, es decir, los suicidas. La figura poética más representativa de esta región, de este círculo, es Pierre de la Vigne, que fue, por supuesto, un personaje histórico, el secretario de la corte de Federico II, o sea, un cargo importante en esa corte también muy importante que caracterizó parte de la historia italiana de los orígenes. La figura que nos presenta Dante como pecador por el acto de suicidio, como les decía, Pierre de la Vigne, es una figura trágica, es una figura que se presenta con notas de mucha tragedia y que puede pensarse en este sentido como una contrafigura de Dante. Todo este canto, y me parece esto lo más interesante del canto y lo más difícil tal vez de ir percibiendo, es este juego de ecos, de reenvíos, de reescrituras que el canto presenta a través de textos literarios a los que hace referencia y a través también de personajes que se replican, o sea, personajes literarios que Dante toma y replica en este canto. Les decía entonces que Pierre de la Vigne puede pensarse como una contrafigura de Dante. El patos, o sea, lo que padece Pierre de la Vigne aquí es también el patos de Dante, ¿no? Y ya nos vamos a referir más en detalle a eso para que se pueda entender. En un principio voy a presentar las líneas generales que estructuran un poco mi exposición. Todo este canto entonces puede pensarse como un juego de amplificaciones, decía recién, ¿no es cierto? Y estas amplificaciones pueden verse entre Dante y Virgilio, esta relación entre autor y lector, autor Virgilio, lector Dante, la relación entre Dantes y Eneas, esta réplica, esta identificación que se presenta entre ambos personajes, la relación también entre Dante y Pierre de la Vigne, entre Pierre de la Vigne y Polidoro, en fin, hay una serie de pares de personajes aludidos y algunos explícitamente referidos que nos permiten este juego de intertextualidad, pero que al mismo tiempo nos advierten sobre las fuentes de Dante y cómo Dante ha trabajado esas fuentes. Es sin duda un canto complejo porque hay una intención manifiesta de
mostrar, de trabar esa complejidad que el propio tema presenta en un artificio estético dentro del canto. En este canto hay también otros personajes, está Lano di Siena y Jacopo de Sant'Andrea, que representan a los disipadores, y en los últimos tercetos está la referencia a un suicida florentino, Rocco de Mozzi. Pero nosotros vamos a dedicar y nos vamos a centrar en la figura central del canto, porque además ese es un poco el objetivo que hemos perseguido en todos estos encuentros, detenernos en la figura protagonista del canto, que en este caso, como dije, es Pierre Dalla Vigna. Cada vez que presentamos un canto, cada vez que presentamos, identificamos al pecador y al pecado cometido, presentamos también el castigo que ese pecado cumple, ¿no? Que es expresado en la ley del contrapaso. En este canto, los suicidas, por haber rechazado el propio cuerpo, por haber sido violentos contra sí mismos y haberse despojado del propio cuerpo, a través de este acto violento, están condenados a vivir en formas de vegetales secos. En tanto, los disipadores, por haber despilfarrado sus bienes, son perseguidos y destrozados por perras famélicas que los despedazan y esparcen sus miembros. Eso es para entender el sistema de culpas y castigo que Dante presenta en todos sus cantos. Si tuviéramos que presentar una estructura que nos ayude a pensar las líneas de sentido del canto, me parece a mí que lo mejor sería pensar en las siguientes. En una primera secuencia del canto, una primera parte que está dedicada a la presentación y a la descripción del escenario, de la topografía infernal que alberga a los pecadores y que va a albergar la acción dramática, que es la selva o bosque de los suicidas. En una segunda secuencia tenemos a Dante en un proceso en el que debe advertir de qué tipo de selva se trata. O sea, tiene que entender la naturaleza de esa selva y darse cuenta de la metamorfosis que han sufrido los condenados, pasando de ser almas, ser hombres, a plantas, ¿no? Este es un proceso de reconocimiento que Dante hace o logra hacer y puede hacer mediante una estrategia de humildad que presenta el propio Virgilio. Ya me voy a referir más en detalle a eso y lo voy a explicar con más claridad. Aquí también, en esta segunda secuencia, asistimos a lo que podríamos considerar, más allá de lo que pasa en la historia en sí, a la confrontación entre Virgilio autor y Dante lector. Tenemos que tener en cuenta, con respecto a esto que acabo de decir, esta confrontación entre Virgilio, autor de la Eneida, y Dante, lector de esa obra, que el canto 13 es el canto de la comedia en el cual la relación con Virgilio se torna muy evidente, es tal vez el canto donde más evidente es esa relación, pero también más compleja. Mi propósito en el encuentro de hoy es mostrar o al menos esbozar en qué consiste esa relación y cómo se advierte ese nivel de complejidad. Las referencias al libro 3, porque es ese el libro 3 de la Eneida, son importantes y sirven, sin dudas, para construir toda esa malla de amplificaciones, de reenvíos, de reescrituras que Dante hace a partir de la lectura de la Eneida, que por cierto no va a ser una mera imitación, una mera reescritura, sino que justamente una reelaboración de esa lectura, una reelaboración en una clave original y personal. Una tercera secuencia o un tercer momento del canto está dado concretamente por el relato de Pierre Dalla Vigna. Pierre Dalla Vigna se presenta a instancias de Virgilio. Si leyeron el canto habrán visto cuando ocurre esto, Virgilio invita a Pierre Dalla Vigna que cuente su historia a Dante, Dante lo escucha y luego ese relato continúa pero ya con otro interlocutor que es Virgilio. O sea, Pierre Dalla Vigna habla en esta secuencia con Dante primero, con Virgilio después. El canto continúa con la escena de los disipadores,
Delano di Siena y Jacopo de Sant'Andrea, perseguido por estas perras famélicas. Esa constituye otra secuencia del canto. Y finalmente la referencia a Rocco di Mozzi, que es el suicida florentino, con referencia con la que se cierra el canto. Yo, como dije, me voy a detener en la figura de Pierre Dalla Vigna y en todo aquello que ayuda a configurarla, ¿no? Y a presentarla y a construirla como tal, porque tengamos presente esto, ¿no? Pierre Dalla Vigna existió, fue un personaje histórico, pero a nosotros lo que nos interesa acá es ver cómo Dante construye literariamente esa figura poética. En esta primera secuencia, que corresponde a la selva o al bosque de los suicidas, que podríamos ubicar entre los versos 1 y el verso 21, vemos a Dante y a Virgilio que llegan a la selva, a esta nueva región, y que han sido transportados por el centauro Neso, que los cruza del otro lado del Flegetonte, este río de sangre caliente, que constituye una de las tantas aguas que componen la topografía infernal. Acuérdense, habíamos visto ya el río Aqueronte, la laguna Estigia, más abajo nos encontraremos con el Cochito. Una vez depositados o transportados, digamos, de este lado del Flegetonte, el maestro y el peregrino comienzan a internarse por esta selva que es sombría y sin senderos y muy cerrada. Una selva densa. Es el segundo escenario selvático que nosotros encontramos en el infierno. Acuérdense que el primero estaba en el canto 1, o sea que podríamos pensar aquí como en una suerte de continuidad, ¿no? En el canto primero Dante estaba perdido en una selva oscura. Esta selva tiene algunas, si bien es selva y comparte con la primera ciertas características de la morfología vegetal, pero tiene características específicas. Esta selva es más extensa, es más triste, ocupa toda la región y desemboca en el arenal que corresponde a la tercera región del círculo. Este círculo se divide en 3 regiones. Este bosque o selva puede definirse como la protagonista del canto. Este escenario de alguna manera constituye en el canto, alcanza en el canto gran prestigio e importancia, ¿no? Porque más que una escenografía, está íntimamente relacionada con los pecadores, porque cada planta de este bosque es el cuerpo de un suicida. Entonces, la selva es más que una escenografía. En la selva están albergados, en esas plantas están albergadas las ánimas de los que atentaron contra su propia vida. Vemos aquí ya un primer elemento, esta metamorfosis de hombre a planta que por supuesto está presente en Virgilio, que Dante toma de Virgilio, pero que bueno, ya voy a ir por parte en este trabajo que Dante hace con el libro 3. Por ahora simplemente presento las características del espacio. Ahora, esta selva no es una selva agradable, para nada, no es un bosque agradable, no es un bosque fresco, verde, luminoso, que invita al descanso. Todo lo contrario, como lo indica Dante, ya en esos tercetos iniciales que son muy característicos porque se valen de una serie de figuras retóricas que apelan a la negación, en este bosque no hay frondas verdes, no hay ramas lisas, tampoco frutos. Esta selva, y él lo dice, no hay frondas verdes, sí de color fosco, no ramas lisas, sí nudosas y corvas, fruto ninguno, sí espina y veneno. Tan ásperos zarzales, tan espesos, no tienen estas fieras que detestan de Chechina o Corneto los cultivos. Esta selva es descrita entonces por lo que no tiene. Adviertan esa figura retórica de la negación, de la cual se vale Dante para comenzar esta descripción.
se presenta el espacio por todo lo que no hay. Y luego Dante sí procede, después que dice lo que no hay, procede a decir lo que hay. ¿Y qué hay? Hay una frondra fosca, nudosa, corva, llena de espinas y veneno. Es un espacio áspero de arbustos espesos, zarzales, matorrales, una especie de selva seca, chaparrada, de difícil acceso y carente de vida prácticamente, ¿no? Una verdadera maraña de ramas secas a la que es muy difícil acceder. Mediante estas construcciones anafóricas que les acabo de mostrar y que, bueno, por supuesto ustedes si están siguiendo la lectura del texto en español, que yo no leo todo ahora porque se nos agotaría el tiempo, mediante estas construcciones anafóricas de negación, mediante estas antítesis, Dante, desde el punto de vista retórico, enfatiza que en este bosque no hay nada, ¿no? Compara este lugar, esta región, con una región del centro de la Italia central, Cecina y Corneto, que, aunque a diferencia de estas, porque esta selva infernal carece de fieras, este bosque es bastante horrendo, como era caracterizada esa zona de la Maremma toscana. Es un bosque que en el que cobra representación el ánimo de aquellos que se quitaron la vida por propia voluntad, ¿no? Y intenta presentar ese sentimiento de extravío que experimenta el hombre y la mujer ante el suicidio. Para decirlo de una manera más sintética, podríamos decir que ese estado de desesperación previo al suicidio es lo que ha querido representar Dante mediante este paisaje con estas características. Un paisaje que replica y amplifica también el sentimiento de extravío experimentado por el propio Dante en el canto 1. Acuérdense que Dante en el canto 1 se reconoce perdido y extraviado en la mitad del camino de su vida. O sea que la sensación de extravío, sin embargo, a Dante le es de alguna manera repuesta, ¿no? O sea, mejor dicho, le es contrarrestada, porque Virgilio justamente aparece para ayudarlo a encontrar ese camino. No es lo que ocurre con los pecadores que habitan este canto. Hay otro dato interesante también que corresponde al quinto terceto, donde Dante ubica sobre esos árboles secos y contorsionados y bastante con este estilo, con estas ramas poco regulares, en esos árboles secos Dante ubica a las arpías, ¿no? Ahí anidan las arpías en estas ramas, devoran las hojas, los retoños que estos árboles empiezan a producir, razón por la cual nunca pueden producir hojas. Entonces están condenando a esta selva a una eterna imposibilidad de brotar. Tengan en cuenta aquí la aparición de las arpías, ¿no? Este es un elemento que Dante toma de Virgilio, toma del libro 3, pero con otra finalidad, no con la misma finalidad que utiliza Virgilio. Tengamos en cuenta que las arpías son, y esto me parece importante hacer esta aclaración porque son monstruos mitológicos de rostro femenino y cuerpo de pájaro, ¿no? Del griego arpazo y del latín rapire, que tienen las garras de las aves de rapiña y que están entre los suicidas para amplificar la idea de rapiña que el hombre hizo, que el suicida cometió contra su propia vida. Pero como sucede siempre con Dante, no hay un solo significado para sus imágenes, para sus símbolos, para los personajes, ¿no? Las imágenes de Dante siempre tienden a aludir a la naturaleza compleja del alma humana. Y entonces uno puede pensar que también las arpías pueden significar o pueden estar aquí como figuras que tienen como función intensificar el tormento que sufren los suicidas ante su desesperación. Lo cierto es que las arpías representan en esta parte del canto
que es al inicio, forman parte de esa escenografía, representan esta idea de violencia del suicida contra sí mismo y su desesperado tormento. Habiendo ubicado Dante entonces a las arpías que Virgilio ubica en el libro 3, pero no en el bosque de plantas parlantes, sino en otro momento, Dante enfatiza y presenta ya inicialmente, rápidamente, el elemento dramático que le está dando a su canto y que no está o que no se observa de un modo tan fuerte en el libro de Virgilio, ¿no? Entonces acá ya vemos la primera desviación, desviación o el primer rasgo de originalidad en este proceso de escritura. Que las arpías estén ahí que Dante y Virgilio las encuentren, las vean, apenas ingresan a la selva, bueno, quiere decir algo, quiere decir que están presagiando un mal augurio. Eneas, de hecho, en el libro 3 de la Eneida las va a encontrar, como dice Dante, en las islas Estrófadas, ahí las encuentra, pero como decía recién, esas arpías aparecen como monstruos tristes que despiden fétidos excrementos y que tienen un rostro pálido, humano, pero en Dante esa posición cambia, ese significado cambia. El símbolo de las arpías tiene otra función, tiene la función de advertirnos a nosotros lectores que las cosas en este canto no van a ser tan agradables, ¿no? Al menos de alguna forma están ya presagiando al lector una triste realidad. Una triste realidad que todavía el lector no conoce porque, por supuesto, esto ocurre en los primeros tercetos del canto. Entonces, lo que Dante hace con este elemento que toma de Virgilio, que toma del libro 3, es usarlo como un elemento anticipatorio, ¿no? Que ya confiere, o porque confiere una atmósfera o ayuda a la conformación de esta atmósfera dramática en el canto. Hay otra consideración que me gustaría hacer aquí en esta primera parte y que tiene que ver con las arpías, pero tiene que ver también con el centauro Neso. Acuérdense que les dije que este centauro los transporta y los ayuda a cruzar el Flegetonte. Tanto las arpías como el centauro, también podemos pensar en el minotauro, permiten pensar en este conjunto de figuras híbridas de doble conformación que Dante utiliza con frecuencia en el infierno y que tienen una finalidad. Se puede pensar en una finalidad específica, ¿no? Todo este conjunto de figuras, además de representar de alguna forma variaciones de los diablos del infierno, variaciones de los personajes diabólicos que pueblan el infierno dantesco, nosotros podemos ver en estas figuras que están construidas sobre la base de una concepción neoplatónica. Una concepción neoplatónica que seguramente es conocida por Dante, que ha tenido un arraigo importante en Florencia desde el siglo XII y que, como ustedes saben, va a ser muy importante en el siglo XIV, sobre todo de la mano de Pico de la Mirandola, de Marsilio Ficino y en fin de una serie de filósofos que se encargarán de reavivar esta tradición. Esta concepción neoplatónica alude, para explicarlo de una manera simple, pero para que se entienda los fines de entender aquí la presencia de estas figuras en Dante, alude a la duplicidad, a la capacidad del hombre de reunir en su naturaleza lo humano y lo bestial y lo racional, pero reunir estos aspectos contrarios en un mismo ser. Las arpías están citadas, como dije, por Virgilio. Dante las toma, las reubica en una construcción escenográfica original de su canto y las ubica en la selva de plantas que hablan, cosa que no hace Virgilio. Virgilio
Este no es un elemento virgiliano, ¿no? Aquí Dante procede a hacer una operación propia, original. La secuencia de las primeras, que es la secuencia de la selva, del bosque tan particular, se cierra con las palabras de Virgilio que dice a Dante dónde se encuentra, le especifica que están en el segundo cerco y además le advierte, y esto es importante, que verá cosas increíbles, disponiendo así el ánimo, no solo de Dante, sino también de quien lee, a esperar cosas terribles. Fíjense estas operaciones de escritura que va haciendo Dante, que tienen que ver con esa apropiación particular que Dante hace del libro 3. En el verso 22, sí, aproximadamente, podríamos reconocer el inicio de una segunda secuencia, ¿no? O de un segundo momento, el momento en el que Dante, ya adentrado en la selva, y ya habiendo tomado por la experiencia de estar ahí conciencia y noción del espacio, del tipo de espacio en el que se encuentra, Dante advierte ahora, en estos tercetos que siguen, la naturaleza misma de la selva. ¿Y cuál es la naturaleza misma de esa selva? Que los pecadores, por una extraña metamorfosis, han sido convertidos en plantas. Y esa es su condena. Vivir la condena en forma de plantas. Por lo tanto, Dante advierte ya en esta secuencia, pero ya vamos a ver cómo lo hace, porque llega de a poco, no es que se da cuenta de un verso para el otro. Es importante acá ver la estrategia y el juego de Virgilio y Dante para que esto se produzca. Aquí me parece que lo más interesante de la secuencia es notar cómo Dante, autor, procede para que Dante, personaje, llegue a esa constatación. Fíjense, en el verso 22, oía por doquier fuertes ayes y no veía a nadie que los diese. Azorado por eso me detuve. Yo creí que él creyó que yo creía que esos gritos los daban tras los árboles personas que a nosotros se ocultaban. Pero dijo el maestro, si tú tronchas un vástago de alguna de esas plantas, todos tus pensamientos verás truncos. Es interesante aquí detenernos en el verso 25. Yo creí que él creyó que yo creía. Por cierto, un juego de amplificaciones, de verbo, un juego de palabras, al que ya nos vamos a referir más adelante, para ver cómo actúa Dante a continuación, ¿no? Dante procede a cortar un ramo, un ramito de un gran endrino con el que se encuentra inmediatamente, y cuando comete esa acción es sorprendido por un grito. El grito dice, ¿por qué me quiebras? Y al mismo tiempo de oír eso ve una sangre oscura que comienza a brotar por la herida que le hace, por el tajo que le hace al árbol, empieza a brotar por ese corte y la voz continúa ahora reclamando piedad a Dante. Después de ennegrecerse con la sangre, él comenzó a decir, ¿por qué me rompes? ¿Ninguna compasión tiene tu espíritu? Hombres fuimos y ahora somos zarzas. Tu mano debería ser más pía, aunque fuéramos almas de serpientes. Como un tizón aún verde que se enciende por un cabo y gotea por el otro, y silba con el viento que exhala, de la astilla quebrada salían juntas palabra y sangre, y yo dejé su ápice caer, y me quedé como quien teme. Dante verdaderamente queda sorprendido y fuertemente impactado por este hecho, que no esperaba para nada. ¿Cómo será la sorpresa y el susto que deja caer la rama, que queda temeroso junto al árbol? Y acá es muy importante la intervención de Virgilio, porque
haciendo gala de su función de guía, de maestro, Virgilio, que además actuó con gran humildad, porque Virgilio en ningún momento le dice lo que va a pasar, lo deja un poco librado su experiencia, y con humildad propició esta experiencia de Dante, ¿no? Propició que Dante tuviera la experiencia de cortar la rama, de ver que la sangre se derramaba, de escuchar que ese árbol hablaba. Y es por eso que Virgilio, dirigiéndose al pecador, o sea, dirigiéndose al árbol, le dice, si él, y por eso les decía que el verso 25, yo creí, que él creyó, que yo creía, era importante porque se vincula con esto que dice Virgilio ahora. Si él hubiera podido creer antes, repuso el sabio, alma lacerada, lo que ya tiene visto en mi poesía, no habría tendido sobre ti la mano, mas la cosa increíble me hizo presto llevarlo a obrar de un modo que me pesa. ¿Qué es lo que había dicho ya Virgilio que Dante no creyó? Acá la referencia al libro 3 es clara, es tal vez la referencia más importante de ese libro de la Eneida, y es la referencia que sirve, como decía al inicio cuando presenté el canto, para construir esta malla de amplificaciones, de reescrituras y de reenvíos de un texto al otro. Dante hace a partir de su lectura de la Eneida este nuevo canto, ¿no? Configura este nuevo canto. ¿Qué dice entonces, para recordar rápidamente el inicio del libro 3 de la Eneida? En ese inicio vemos a Eneas, un exiliado como Dante, que abandona Troya y que sale, después que Troya ha sido destruida, y que sale a buscar un lugar para fundar Roma. En ese viaje, que debe superar varios obstáculos para llegar al destino final, se detiene en determinado momento en las costas de una región próxima a Troya, donde piensa fundar esta ciudad que los dioses le habían encomendado. Cuando desciende de las naves, lo rodea un bosque, de densas ramas, que él procede a cortar para armar una pira y no una pira, pero para hacer una fogata, un fuego propiciatorio. Pero corta una, corta dos, la tercera rama, cuando se acerca al tercer árbol, un cerezo silvestre, para cortar la primera rama de ese cerezo, se presenta un horrible prodigio. De la primera rama que corta brota sangre negra que moja el suelo. Un frío horror paraliza mis miembros, dice Eneas. Helada de espanto me cuaja la sangre en las venas. Intenta cortar otra rama y ahí sí ya oye un profundo gemido que sale de lo hondo del árbol y que dice: ¿por qué despedazas a un infeliz, Eneas? Deja en paz en su sepulcro al que aquí yace. No manches con un crimen tus piadosas manos. Alguien le advierte algo a Eneas, ¿no? Lo está advirtiendo de que ese no es un lugar para fundar una ciudad. Concretamente, esta es la voz de Polidoro, el hijo menor de Príamo, que fue asesinado salvajemente por el rey de Tracia, que le robó y lo despojó de todos sus bienes, los bienes que traía desde Troya, y Polidoro le pide a Eneas que huya de esas avaras playas, que no elija ese lugar para fundar la ciudad. Eneas alude al temor que sintió y se da cuenta que no puede fundar una ciudad donde se ha cometido tan horrible crimen y decide continuar su viaje. Pero ahí termina la escena. Esta escena que Dante leyó, porque Dante leyó la Eneida, por supuesto, no fue suficiente para imaginar que podría estar ante una situación igual. Es como si Dante no hubiera creído
que eso podía pasar, como si esas cosas fueran cosas increíbles. Y advertimos aquí, a partir de estas diferencias y de esto que Dante tan magistralmente plantea y difícilmente plantea en este canto, es ver las diferentes concepciones de naturaleza de Virgilio y de Dante, ver cómo concibe la naturaleza cada uno, ¿no? El bosque de Virgilio, en el que se encuentra Eneas, es un bosque en el que Eneas tiene la experiencia de encontrarse con esa planta parlante que es Polidoro, pero no es un bosque que presagie nada funesto ni horrible. Eneas es sorprendido por esa voz y Polidoro mismo lo aconseja seguir adelante. En el canto de Dante, en el bosque de Dante, ocurre otra cosa, ¿no? La conformación del bosque ya de por sí es diferente. Acuérdense que dijimos que Dante, esas arpías que Eneas va a encontrar más adelante, las trae, las adelanta, digamos, y las coloca ya en su bosque en un primer plano, ¿no? Esas arpías es lo primero que se ve cuando uno entra al bosque de Dante. ¿Y para qué están ahí? Y están ahí para que se escuchen sus lamentos, para anunciar no solo esta atmósfera triste a la que ya aludimos, pero también para anunciar que algo horrible ahí hay. No es un bosque común ni plácido. Y aunque Dante fue advertido por Virgilio que verá cosas increíbles, él no atiende a esa advertencia porque descreyó de lo que leyó en la Eneida. Ese es otro aspecto también, ¿no? Importante, porque marca también estos puntos donde Dante y Virgilio se miden, ambos como autores. O sea, me estoy refiriendo al Dante autor, no al Dante personaje. Yo creo que en el bosque de Virgilio actúa más el elemento sorpresa, ¿no? Eneas se sorprende, se siente, por supuesto, profundamente sorprendido, impactado por esa voz que nunca esperó que saliera de un árbol, pero en Dante ese elemento sorpresa cambia o se va transformando en un elemento dramático. Y esto, o sea, esta carga de dramaticidad que Dante otorga a su canto, es lo que constituye el modo de leer de forma original que Dante hace de Virgilio, ¿no? Esta reescritura original. Cambiar, no solo cambiar, sino transformar el elemento sorpresa, el elemento anecdótico y hasta casi fantástico en un elemento más con una fuerte carga dramática. Aunque Dante siente los lamentos, porque al principio lo sentía, no se le ocurre pensar, ¿no? Cuando dice, oí por doquier fuertes ayes. Pero ¿cuál es el sentido común que opera en Dante ahí? Bueno, deben ser los pecadores que están escondidos detrás de las plantas y que se quejan. Siente los lamentos, pero no se le ocurre pensar, no se le pasa, no le viene a la memoria lo que leyó, porque lo consideraba algo increíble. Él cree que esos pecadores están escondidos detrás de las plantas y Virgilio, que está para eso, que es el guía, que es el sabio, que intuye el error de Dante, yo creí que él creyó que yo creía, tengan presente siempre ese verso, que intuye el error de Dante, prefiere dejarlo actuar sin advertírselo y dejarlo que él mismo haga la misma experiencia que hizo Eneas, está haciendo Dante aquí, ¿no? Cortar la rama, encontrarse con la sangre, ser sorprendido por esa voz. Se produce de este modo entonces una conformación de escena diferente, donde Virgilio se aparta un poco, lo deja solo y es Dante el que se encuentra con sus mismos pensamientos y esto se evidencia, ¿no? En este verso 25 que ya preanuncia esta suerte de ensimismamiento que Dante tiene, porque no es que le pregunta a Virgilio, ¿qué pensás que yo creo que...? No, él mismo se ensimisma en esta construcción. Yo creí que él creyó que yo creía.
que puede interpretarse, sin duda, como un verso, como todo este canto, como un verso que copia el estilo de la poesía del protagonista del canto, de Pierre de la Viña, pero también puede pensarse como una fórmula de la escolástica que sirve para poner de relieve la dimensión psicológica de un acto intelectual. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros mostrar acá, ¿no? Es ese proceso intelectual de ensimismamiento que Dante hace para llegar a conocer esa verdad. Esos son esos momentos en los que Dante verdaderamente se impacta ante la situación y se produce verdaderamente una transformación en su ánimo. En toda esta escena prácticamente no hay diálogo entre Virgilio y Dante, es muy breve, y es Dante solo, a instancias de Virgilio, porque Virgilio lo quiso así, el que descubre la condición de Pierre de la Viña, ¿no? Virgilio invita a Dante, ya que Dante no se acordaba, ya que Dante no hizo una asociación, ya que Dante no le pudo decir a Virgilio, ¿cómo? Pero acá no será que están las plantas parlantes, ya que nada de eso pasó. Virgilio invita a Dante a cortar una rama para proseguir con ese proceso de experiencia que el peregrino debe cumplir a lo largo de todo del viaje por el infierno. Ustedes acuérdense que este viaje es un viaje en el que no es un viaje en el que Dante visita pecadores y va conformando una lista de pecadores, ¿no? Que él quiso ubicar en el infierno, castigar o salvar. Es un viaje también de transformación del peregrino y por lo tanto esos encuentros deben ser encuentros verdaderamente fuertes que conmuevan el ánimo, el espíritu del peregrino para que se pueda operar esta transformación que se buscaba. Entonces Virgilio, con gran humildad, porque nunca va a decirle a Dante de entrada lo que tiene que hacer, propicia la situación para que él mismo llegue a esa verdad y descubra esa verdad, ¿no? En este juego de intertextualidad, de reescritura, se produce aquí una confrontación entre Virgilio autor y Dante lector, ¿no? Los modos como de alguna manera están puestos aquí exhibidos, además del argumento, de la historia que el canto narra, están exhibidos los modos como Dante lee a Virgilio. Entonces, habíamos dicho que sorprendido, asustado, temeroso y profundamente compungido, Dante deja caer la rama, se queda temeroso al lado del árbol y ahora sí interviene Virgilio diciendo, si él hubiese podido creer antes, alma lacerada, lo que ya tiene visto en mi poesía, no habría tendido sobre ti la mano, o sea, no hubiera tenido necesidad de lastimarte, de cortarte, repuso el sabio. Mas la cosa increíble me hizo presto llevarlo a obrar de modo que me pesa. ¿Quién fuiste? Dile, ya que para que a cambio de una enmienda la fama te refresque en el mundo de arriba al que retorna. Nuevamente, Virgilio restaura esa situación, la cierra, explica a Pierre de la Viña lo que se vio obligado a hacer y para compensar ese daño que Dante profirió al pecador, lo invita a Pierre de la Viña a contarle a Dante su historia. Esta es la parte ya, la tercera parte, la tercera secuencia, que la podríamos ubicar en el verso 55, en esta secuencia Pierre de la Viña presenta su historia, presenta su relato. Esta parte se extiende aproximadamente entre los versos 58 y 78. El relato de Pierre de la Viña, a su vez, lo podemos dividir en dos momentos. El momento en que habla con Dante, ¿no? Y el momento en que habla luego con Virgilio. Ese primer momento, entonces, que constituye el diálogo entre Pierre de la Viña y Dante, Pierre de la Viña decide, porque le parece bien la propuesta que le ha hecho Virgilio, contarle su historia
su suceso trágico a Dante, para que éste, cuando vuelva al mundo de los vivos, pueda restaurar su reputación, su fama. Y es así como que Pier dalla Vigna se presenta, personaje histórico, ya lo dije, pero acá nos interesa la construcción literaria, se presenta como el secretario de Federico II, este gran emperador de la corte, este secretario, ¿no? Una palabra que va a ser fundamental en el Renacimiento italiano. ¿Quién es el secretario? Esta figura más próxima al rey, que conoce todos los secretos, es el colaborador íntimo, es la figura en una corte de máximo prestigio, ¿no? Si alguno de ustedes leyó La sociedad cortesana de Norbert Elias, va a poder entender esto que estamos diciendo, ¿no? Esa figura de máximo prestigio porque está próxima a la figura del rey. Señala también aquí Pier dalla Vigna que la causa, a pesar de haber sido el secretario del rey y que les di vuelta al cerrar y al abrir tan suavemente, o sea, y que yo era aquel el que tuvo las 2 llaves de Federico, explica aquí que la causa de su caída fue justamente la envidia de los cortesanos. Esa envidia que está presentada como una meretriz, una envidia que es un elemento, una pasión infaltable en todas las cortes y que es presentado por Dante aquí como un pecado funesto, ¿no? Porque a diferencia de los celos, la envidia es un pecado que está ligado al odio. Los celos de alguna manera están vinculados al amor, pero acá la envidia es un peor pecado porque anida en el odio. El pecador presenta entonces la corte de Federico II como un microcosmos que, aunque muy refinado, muy ligado a, digamos, a las buenas costumbres, al desarrollo de las artes, de la poesía, del uso persuasivo de la política, al mismo tiempo muestra un costado ligado al odio, a la envidia. Y es justamente esa envidia por la confianza que el rey depositó en Pier dalla Vigna la que le causa su caída. Es esa envidia la que lo acusa de traidor, aunque Pier dalla Vigna, y pareciera aquí que Dante cree en esa palabra, jura por las raíces de su árbol, de su propia planta, que es inocente, y le pide a Dante que restaure su memoria. Este relato impacta fuertemente a Dante, ¿no? Dante se siente profundamente conmovido porque sin duda aquí hay un principio de identificación. Cuando hablábamos de este juego de amplificaciones, de espejos que el canto presenta y que lo tornan complejo, es que aquí Pier dalla Vigna y Dante se identifican en un punto. Dante también fue acusado de traición, ¿no? Y sabe lo que eso significa. En el relato de dalla Vigna y en el pecado que dalla Vigna purga, se enfrentan 2 concepciones de suicidio que representan también ambos personajes, porque si bien dijimos uno es contrafigura del otro, ambos experimentaron la acusación de la traición. Las opciones fueron diferentes, ¿no? Dante, se exilia, Pier dalla Vigna opta por una acción estoica que entendía el suicidio como una salida digna ante una injuria, ante una acusación falsa. En cambio, Dante representa una concepción cristiana que profesa San Agustín en el libro primero de la Ciudad de Dios y que seguramente ese ha sido un texto y un argumento sobre el que Dante meditó bastante porque, como les decía, se vio enfrentado en su vida política a acusaciones semejantes
y no solamente graves, sino también injustas, meditó bastante porque como pierde la viña también fue acusado injustamente y conoce perfectamente el sentimiento de impotencia que esa situación provoca y provocó en él. Sin embargo, no puede dejar de castigar a alguien que seguramente inocente, incluso las fuentes históricas parecieran determinarlo así, atentó contra el bien más preciado que Dios entregó a sus criaturas. Y eso es lo que juzga, ¿no? Eso es lo que plantea San Agustín. ¿Cuál es ese bien más preciado? La vida. Entonces, no puedes, eso, el suicida, cometiendo este acto, juega en algún punto a ser Dios. Y este acto de soberbia, de grandeza, debe ser castigado. Ante este relato, Dante queda profundamente angustiado, no solo por la pena que siente ante el pecador, sino por el impacto que ese relato produce en él, porque de alguna manera hay un principio de identificación entre ambos. Es así que entonces continúa, ya Dante no puede hablar más, como siempre este recurso que Dante utiliza para también variar de tono y cambiar de interlocutor, que pide a Virgilio que continúe él la conversación con el pecador, preguntándole las cosas que ya se supone que Virgilio sabe que Dante quiere conocer. O sea, preguntándole aquellas cosas que pueden interesarle a Dante. Y esto tiene que ver a cómo se liga el alma a tales plantas y qué ocurrirá el día del juicio final con sus cuerpos. Entre los versos 94 y 106, Pier dalla Vigna, poeta refinado de esta corte, traducido por Brunetto Latini, o sea, gran admirado por Dante, es el que fija el estilo elevado del canto, uno de los más logrados del infierno. Todo el canto puede leerse como un homenaje al estilo del poeta. Y aquí Pier dalla Vigna contesta, ¿no? Ante la pregunta de Virgilio. Cuando el ánima cruenta se desprende del cuerpo del que ella se ha arrancado, Minos la manda al séptimo recinto. Cae en la selva, en sitio no elegido, pero donde el azar la ballestea como un grano de espelta, allí germina. Surge como una mata y se hace planta. Las arpías, comiéndole las hojas, le dan dolor y al dolor dan ventana. Vendremos a buscar nuestros despojos, cual otras almas, mas sin revestirlos. No es justo retomar lo que se arroja. Aquí hemos de arrastrarnos y en la triste selva estarán colgados nuestros cuerpos, cada uno en la zarza de su sombra. En esta última parte, entonces, de la conversación que mantiene Pier dalla Vigna con Virgilio, explica el modo, la paráfrasis es simple, explica el modo, cómo han terminado en esa región del infierno. Ha sido Minos el que los ha mandado. Acuérdense que los pecadores se presentan ante Minos, confiesan su pecado y Minos los deriva a las distintas regiones del infierno y ahí caen como semillas que luego germinan en plantas y las arpías comen sus pequeños brotes y luego el día del juicio final, cuando sean entregados los cuerpos a las almas, ellos no podrán gozar del privilegio de habitar su propio cuerpo, el cuerpo que permanecerá colgado en alguna de las ramas de estas plantas, porque como en vida rechazaron esos cuerpos, no es justo que ahora los puedan habitar nuevamente y habitarán eternamente estas plantas y conformarán este bosque. Me parece que aquí culmina la parte más interesante del canto, porque es la parte que concierne específicamente a Pier dalla Vigna, que es la figura poética que nos propusimos de algún modo caracterizar. Yo les agradezco la escucha y espero haber sido clara en esta presentación.